Desde 1988, el primer domingo del mes de junio, se celebra el National Cancer Survivors Day. En otras palabras, celebramos el día en el que los supervivientes de cáncer pueden decir con orgullo, lo logré. En realidad, hablar de cáncer es hablar más allá de la enfermedad y es hablar de todo lo que sucede una vez es diagnosticado y se vive todo el proceso para recuperarse. También es hablar de los que no lo lograron. En fin, el cáncer se habla. Y por eso debemos informarnos y tener con nosotras a una invitada tan especial que nos va a ayudar a aprender desde la óptica médica y también personal de este tema. Nos tiene muy contentas. Bienvenidos a un episodio más del podcast Cosas de Mamis. Bienvenidos, buenísimo. Vamos a dar inicio a nuestro tercer episodio del podcast de Cosas de Mamis. Mucho gusto. Yo soy Claudia Pinillos Lapini y estamos aquí con Luisa Fajardo y con una invitada especial. Así que bienvenidos, pongan atención porque este tema le puede llegar a muchos o tal vez algunos no saben y les puede ayudar a sumar conocimiento a su vida. Y pues el tema de hoy es el cáncer cambió mi vida. Así que para eso tenemos una invitada, ¿verdad? La doctora Janina Samayoa. Hola, Janina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Janina Samayoa, yo soy médico, mamá, esposa y ahora pronto a declararme pues libre de cáncer a 1 año. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenidísima, estás en tu casa, la verdad es que la dinámica es muy familiar, aquí estamos entre mamis y también con más personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y que quieren recibir esa información para que les pueda sumar a su vida. ¿Quién no quisiera hablar con alguien que lo vivió y además que tiene el conocimiento médico de lo que estaba pasando? Así es que eras la persona idónea para poder responder muchísimas preguntas que tenemos de todas las que nos las trasladaron y seguramente se quedarán muchas por responder. Y si necesitamos episodio 2, episodio 3, episodio 4 del tema, pues lo hacemos porque el cáncer lo amerita. Como decía la Pini, soy Luisa Fajardo y este es un tema muy especial porque mi mamá es superviviente de cáncer, así es que es un tema que está muy cerca de todas, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar con la pregunta básica que yo creo que es para educarnos y por eso estamos también haciendo este podcast de Cosas de Mamis y es la pregunta de ¿qué es el cáncer? O sea, ¿qué es el cáncer y cuáles son los más comunes? Porque ahora, pues obviamente hemos escuchado muchos, pero ¿cuáles serían los más comunes? Y para poder, pues, ¿cómo se detectan a tiempo también? Ok, mira, como esto es un tema súper extenso, vamos a tratar de hacerlo cortito. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen en común que en ellas falla el sistema de regulación de crecimiento, proliferación y muerte de la célula. Esto, a palabras como más sencillas, todas las células de nuestro cuerpo reciben una señal de cuándo deben de dividirse, cuándo deben de morirse, si ya están envejecidas. Y en el cáncer esto no funciona, ¿verdad? Entonces proliferan anormalmente y esto puede ser en cualquier órgano, puede ser en la sangre como las leucemias o en los ganglios como son los linfomas. Uh-huh. ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos que enfocarnos más en cuáles son los más comunes en nuestro país y cuáles son los más comunes con nosotros como mujeres, ¿verdad? Porque sorprendentemente uno de los primeros cánceres que hay aquí con mucha prevalencia e incidencia es el cáncer de próstata. Wow, no sabía. Ocupa uno de los primeros lugares, pero en el orden de los hombres sería próstata, colorectal y luego ya los mismos que las mujeres. Aquí en Guatemala, en mujeres, el número 1 lo ocupa el cérvico-uterino. A nivel mundial sería el de mama, pero aquí con nosotras es el cérvico-uterino. Eso incluye cervix, útero, endometrio. Luego le sigue el de mama. Luego tenemos cáncer de hígado, estómago y piel. Y después siguen lo del resto, ¿verdad? Pero estos serían como los 5 más comunes, sobre todo nosotros en mujeres. ¿Cómo lo podemos detectar? Esto va a ser tan variable porque va a depender del órgano, exacto, del órgano donde se manifiesta, pero clave es algo que no estaba, que ahora está, ¿verdad? Un descenso en el peso que sea así exagerado y que no estamos haciendo nada porque esto pase, ¿verdad? Esto sí debe llamar mucho nuestra atención y un cansancio normal, que esto a nosotros como mujeres y mamás sí debe ser como una alerta, porque estamos tan mal acostumbradas. Lo vemos normal. Sí, tan mal acostumbradas a que no, es normal, sí. es normal, estoy cansada, es normal. Entonces esto sí debe ser como una alerta. Y de ahí, esto en general, hombres y mujeres, siempre vamos al doctor hasta que ya estamos mal. Entonces debería ser costumbre tanto para hombres como para mujeres, una vez al año ir a hacernos un chequeo, ¿verdad? Chequeo general, porque tendemos a ir hasta que ya es muy tarde.
La verdad. Y yo como médico te lo digo, o sea, yo misma también hacía eso, ¿verdad? Esperaba hasta que no es nada. Yo creo que es súper común que uno le deje de último, que uno se deje de último, ¿verdad? Exacto. Y lo hemos tocado también en los otros podcasts, el cuidarnos, ¿verdad? Como mamis, ¿verdad? Como mujeres, pero no solamente por ser mamá, sino porque yo me preocupo de mí, ¿verdad? Empezar a hacer eso en mi checklist, ¿verdad? Me lavo los dientes, me cuido el pelo, ¿verdad? Voy al gimnasio y voy al doctor. O sea, eso son preguntas muy importantes, pero si hoy ustedes están escuchando este podcast, no es casualidad, así que de una vez agende y vaya con su doctor, ¿verdad? Sí. A hacerse su chequeíto. Y creo que de lo que estamos aprendiendo, bueno, yo me quedo pensando en cada cosa que decís, Janina, porque realmente creo que he escuchado cáncer todo el tiempo y no sabía ni siquiera cómo definirlo, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento y proliferación desordenada de células en cualquier parte del cuerpo, yo aprendía bastante solo con escucharte, pero en realidad lo que más me impresiona es cómo debemos de escuchar a nuestro cuerpo. Si está pasando algo en tu cuerpo que no es normal y que no lo tenías antes y que ahora está, pues obviamente en el cáncer de mama hemos escuchado el bultito y todo, pero como te puede pasar en la sangre, como te puede pasar en los ovarios, en general escucho a mi cuerpo y me doy cuenta que hay algo que realmente no estaba y que yo debería de atender. Y yo creo que, aprovechando que mencionabas los más comunes, y era el cervicuterino, si lo estoy diciendo bien, hablemos tal vez de cómo diagnosticar o cuidar o prevenir esos que en nuestro país son los más comunes. Acabas de decir algo bien clave. Las vacunas. Tenemos la vacuna del VPH, está súper comprobada. Ahora está la Gardasil 9 que cubre 9 tipos de virus de papiloma humano. Esto es bien extenso. Hay miles de virus de papiloma humano, desde los que nos causan los pequeños moluscos hasta los que causan cáncer de mama, cáncer de cervix, perdón. Se dice que vas a tener, que el 98% de las personas vamos a tener algún tipo de VPH, se manifieste o no, y podemos o no saberlo. 98. Nosotros podemos, nuestro mismo cuerpo puede eliminarlo, pero hay quienes en vez de eliminarlo van a formar, o sea, van a formar masas y esto se va a volver verrugas o un cáncer, ¿verdad? Entonces, clave, el Papá Nicolau o chequeos. Ahora tenemos las pruebas en sangre, tenemos frotes. Hay muchas formas en que tu ginecólogo puede vigilarte. Ponernos la vacuna se pone tanto en hombres como en mujeres. Se puede poner en niños a partir de los 9 años. Lo podemos poner, ¿no? Aún hayamos iniciado vida sexual. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Puedo ponérmela a mis X años Sí, o debería haberme puesto a mis 14? Podemos ponérnosla todavía ya si iniciamos vida sexual y si no tenemos todavía 50. 50 es como la edad límite en la que se ha visto que funciona, ¿verdad? Okay. Esa es una. El siguiente sería el de mama, entonces el autoexamen, ¿verdad? Y el autoexamen es poder palparnos, conocer nuestro cuerpo, pero cuando estamos menstruando, cuando estamos a la mitad del ciclo, cuando ya no estamos menstruando. Y lo mismo si ya tuvimos nuestra menopausia, ¿verdad? Porque seguimos con un ciclo distinto y conocernos en diferentes días y etapas de nuestro mes, digamos. Y regresando un poquito a lo del cervicuterino, no tenemos matriz, aún así debemos de vigilarnos. Sí, es que son temas importantes porque tal vez muchas, el momento de que ya no hay matriz, ¿verdad? O que ya llegó la menopausia, me olvido de todo, ¿verdad? Exacto. Ya no, como que ya no soy mujer, ¿verdad? Exacto, no, quitamos el útero, siempre hay que revisar porque sí puede haber en la cúpula, que es lo que queda, ¿verdad? Y pues el siguiente, pues estómago, el Helicobacter pylori es uno de los factores clave para el desarrollo de cáncer de estómago. El de hígado, podemos colocarnos la vacuna de hepatitis que se ha visto que protege en cierta manera al cáncer de hígado. Y el de piel, importantísimo, el protector solar. Y saber usarlo no solo en la cara, sino en todas las partes que están expuestas al sol, hidratarnos bien, usar ropa protectora, porque a todos nos gusta broncearnos, pero pues, o sea, cáncer. Con cuidado. Sí, ¿verdad? con cuidado, ¿verdad? Con Preveniendo. ¿Verdad? Acabamos de recibir consejos para cada uno de los más comunes cánceres que hay en Guatemala y yo creo que es inevitable escucharte y tomar lista de lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo para empezarlo a hacer, porque en la prevención está la clave, ¿verdad? Exacto. También tenía la duda ahora que mencionabas, ¿será que todos los ginecólogos la tienen y la ponen? ¿Habrán algunos más actualizados que otros? Digamos,
me parece que debiera ser algo que tu ginecólogo hasta te recomendara y probablemente muchas van a su chequeo anual y nunca habían escuchado que hay una vacuna que les puede cambiar la vida. Como el Entonces, Papá Nicolau, que sí. te dicen... te lo tenés que de hacer una vez cajón. al año, Ujú. ¿verdad? Entonces no sé si es un tema nuevo o es algún tema de actualización y si hay en algún lugar donde tú pudieras recomendarnos que seguro ahí sí no la pondrían. La mayoría de los ginecólogos actualizados te lo van a recomendar, o incluso ustedes mismos pueden preguntar, mire, me interesa la vacuna de VPH. Algunos no la ofrecen porque hay mucho tabú en cuanto a las vacunas o porque no están informados que sí se puede aún teniendo vida sexual activa. El VPH no se cura, ¿verdad? Y la vacuna no te va a quitar el hecho de que puedas manifestarlo, pero sí te va a prevenir cáncer. Ok. ¿Dónde puedes tenerlo? Pues si hay niños chiquitos, el ministerio tiene jornadas, pero pues de ahí ginecólogos, yo puedo empezar aquí de una vez a promoción, mi esposo la pone. Lo podemos dejar aquí abajo en los Claro. comentarios. Vamos a dejar ahí el link para que puedan ahí tener acceso directo. A un ginecólogo que la está poniendo. Mi esposo es ginecólogo y si necesitan dentro del interior del país, igual, Huehuetenango, Zacapa, San Lucas, Zacatepeques, 4 de mis amigas también son ginecólogas y también la ponen. Perfecto. Y ahora la que deberían de buscar es la Gardasil 9, porque la Gardasil 4 pues ya se desactualizó, ¿verdad? Cubría solo 4 cepas y ahora pues es la Gardasil 9 que cubre 9 cepas y ya no van a entrar las 4, ¿verdad? La verdad es que médicamente una cátedra, ¿verdad? En poquitos minutos, pero realmente una cátedra desde qué es, los más comunes y lo más importante, qué puedo hacer para evitarlo. Pero de repente llegó, ¿verdad? De repente llegó el cáncer, ya sea que me estaba yo cuidando o haciendo lo que podía hacer, o que nunca lo hice y me dio la sorpresa, pero llegó a mi vida y ya lo tengo y ahora qué hago. Entonces creo que tu experiencia enfrentando el cáncer podría servirle a muchas para saber cómo lo viviste, cuál fue tu proceso hasta ese incluso duelo que se puede vivir desde que te lo diagnostican. Así que nos encantaría que nos contaras, no desde la perspectiva médica, sino desde la perspectiva humana, cómo le fue a la doctora Yanina afrontando el cáncer. Bueno, yo venía de una familia llena de cáncer. Mi bisabuela tuvo cáncer de mama 2 veces. Mi abuela en ese entonces acababa de fallecer de un cáncer cerebral. Mi abuelito estaba en tratamiento para un linfoma de Hodgkin. Entonces estábamos súper empapados de cáncer por todos lados. Y yo estaba embarazada. Empecé con síntomas como te vine específicos, ¿verdad? Embarazada, bajé de peso, pero yo tenía hiperemesis gravídica. Entonces atribuíamos a bajar el peso a que pasaba vomitando. En la semana 26-28 del embarazo empecé con taquicardias tan severas que o me desmayaba o no podía respirar o me despertaba sofocada. Y entonces yo ya me había palpado en el cuello un nodulito y dije, está muy chiquito. Ahí sí me porté como doctora yo. Un nodulito. Ay, este nodulito aquí, no sé si es un ganglio, tal vez me va a dar gripe. Ajá. Era una bolita muy chiquita inicialmente, pero ya se sentía. Y yo al otro diría que, bueno, algo respiratorio, porque realmente los ganglios por todos se expresan, ¿verdad? No salen ganglios por todos. Entonces yo lo primero que hice fue ir donde mi cardióloga. Y le dije, mira, esto y esto. Y empezamos a hacer estudios del corazón. Y le mencioné ahí, medio le metí, mira, y este nodulito, pero yo lo siento muy chiquito, entonces yo creo que no es nada. Autodiagnosticándote. Sí, autodiagnosticándome y medio en negación, porque me había costado tanto el embarazo que yo no quería que fuera nada lo afectara, sí, que nada lo afectara. Exacto, entonces pasamos esos meses casi, sí, fue como de la semana 28 a la semana 32 de embarazo, haciendo pruebas cardíacas, y me dijo, mira, sí hay taquicardia y todo, pero yo creo que sí va a ser del nódulo. De repente es un nódulo benigno que te está dando hipertiroidismo. Y, basta, bueno, dije yo. En eso empecé con trabajo de parto. Luego, pues ya cuando ya me fui a checar, nos dimos cuenta que el tumor estaba dándome hipertiroidismo y el hipertiroidismo arrancó mi trabajo de parto. Wow. Y yo tenía placenta previa, entonces empecé con hemorragia. Y pasó lo siguiente, nació la bebé y el primer síntoma, en 20 días yo bajé 50 libras. Santo Dios. Y así de que bajaba,
2 libras por día, yo no podía creer, la ropa me bailaba y yo me negaba, decía, no, no es nada. Aún conociendo el lado médico, Exacto, yo estabas decía, en esa no, etapa. estoy tensa porque mi hija está en el intensivo. Empecé con dolor de cabeza que no se quitaba nunca, no, es que no he dormido. Con náusea todo el tiempo, no es la preocupación. Siempre como yo ahí no quería que el médico en mí tuviera la razón, y era una mamá preocupada que no quería tener nada porque su hija era la importante en ese momento. Tenía un ganglio muy grande tomado por el cáncer, entonces estaba cerca del oído y me hacía que me zumbara el oído. Y una noche, habían pasado como 3 semanas desde que nació mi hija, me sobé el cuello y la abuelita era una abuelita. Era una pelota enorme, dura, firme, y tenía yo la sensación, me la toqué porque lo que sentía era como que no podía tragar. Y le dije a mi esposo, mira, es cáncer. Bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo, no voy a ir al doctor hasta que Isabela tenga 6 meses, porque yo quiero dar lactancia. Y él, él se portó, porque yo sabía que si ya me iban a quitar la lactancia. Y él se portó respetuoso, muy respetuoso de mí, que eso para mí fue muy importante. Y me dijo, está bien. Siendo médico, ¿verdad? Sí. O sea, mi esposo es médico también. Médico, me quedé sin palabras. Mi esposo es médico también. Estoy. Pero cada mes que pasaba y él me veía peor, me decía, ¿ya vas a ir al doctor? Yo, no, dame un mes más. Y así pasé hasta aquí, porque mi hija tenía un montón de cosas que yo estaba enfocada en eso. Y entonces pasé esos primeros 6 meses como no. Pero sí vimos que avanzó muy rápido, que se estaba portando muy agresivo. Y me dijo, no, esto va a ser algo muy malo. El cáncer de tiroides tiene 4 tipos de cáncer de tiroides. 2 de ellos son bien benignos, pero hay 2 de ellos que son muy, muy agresivos. Y se estaba comportando como uno de estos. Entonces nos asustamos y me dijo, no, mira, por favor, anda. Entonces, pues yo ya tenía oncólogo porque venimos de una familia con cáncer, ¿verdad? Yo tenía oncólogo. Y es mi amigo, entonces yo le llamé, mira, esto. Llegué y me revisó y me dijo, sí, tienes razón, vamos a hacer un ultra. El de que me hizo el ultra era también mi amigo, me dijo, sí, mira, y me mostró la imagen, ¿verdad? Y salimos, yo iba con mi mamá, mi esposo estaba de turno, iba con mi mamá y nos sentamos en la oficina y el doctor se dirigió a mi mamá y le dijo, sí, mire, es cáncer. Y yo no sé, la verdad es que vuelvo a ver, yo en ese momento no me asusté, yo dije, bueno, esto es así, entonces esto es lo que vamos a hacer, ahora toca esto. Estaba como, no sé si empoderada o no sé qué era lo que tenía ahí, estaba positiva. Y entonces empezamos a planear. Y un 7 de mayo del 2020 me dijo, si es cáncer, vamos a operar. Yo te recomiendo que operemos rápido porque se está comportando muy agresivo. Aún con esas palabras agresivas, yo estaba como, no. Yo acababa de ver a mi abuelita, que no se dejó vencer por el cáncer, pero de todos modos se murió de cáncer, morirse dignamente. Entonces yo decía, no me quiero morir porque me acabo de tener a mi hija. ¿Cómo la voy a dejar huérfana así tan chiquita? Pero voy a dejarlo en las manos de Dios. Y eso fue lo que hice, y realmente el único momento donde yo me asusté fue un día antes de la cirugía. Entonces arreglamos las cosas, planeamos para hacer la cirugía. La cirugía tomó mucho más tiempo del que debía de tomar porque el tumor sí estaba muy adherido a la tráquea. Hubo complicaciones, tocó nervio, entonces perdí mi voz, por eso es que a veces como que garraspeo, como que se oye mi voz cansada. Y hice una cosa que se llama espasmo laringio por la anestesia, cuando tocaron el nervio, entonces no estaban con que no sabían si me iban a poder extubar. Y después pasamos y salí, y mi vida desde ahí empezó a cambiar. No podía cargar a mi hija, tenían que ponérmela, había perdido mi voz, tenía que esperar para el tratamiento porque estábamos en pandemia y yo todavía tenía que recibir tratamiento. Y entre las cosas que me quitó, que me robó el cáncer, me quitó mi lactancia. ¿Verdad? Yo tuve que dejar a los 8 meses de darle leche directo al pecho a mi hija, y así de la noche a la mañana. Que tú ya sabías, ¿verdad? Que era sí, por eso que no que yo sabía que por eso no quería ir. Me robó mi movimiento porque tuve que recibir fisioterapia.
Y me cambió la perspectiva, o sea, totalmente. Y hasta entonces ahí ya me empecé a sentir triste. O sea, las etapas del duelo, de sentirme muy triste porque yo dentro de los factores de riesgo tenía nada más la edad. O sea, yo no fumo, tomaba muy ocasionalmente, no era obesa mórbida, no estaba expuesta a rayos X. Te habías cuidado. Ajá, y de hecho, pues hacía ejercicio antes y todo. Y a mí fue así pura lotería, ¿verdad? No tenía ningún factor como genético para desarrollarlo tampoco, aunque hubieran otros cánceres. O sea, más probable que me hubiera dado cáncer de mama Que el que te dio. que el que me dio, exacto. Entonces ahí pasé ya por el sentirme triste, sentirme enojada. Y ya como hasta el año de haberlo cumplido, porque encima los controles, ¿verdad? Estar llevando controles y el tener que suplementar a partir de ahí, pues yo tengo que tomar levotiroxina de por vida. Lo tomo a unas dosis muy altas porque sí tenía metástasis a ganglio. Entonces, tomo dosis muy altas que tienen muchísimos efectos adversos, calores, o sea, es como Las que hormonas. sí, una cosa así bien alterada. Y habíamos dicho, bueno, entonces ya no más hijos porque es muy peligroso. Cambió toda la perspectiva. Cambió toda la perspectiva. Y ya después de un año dije, bueno, ya pasó. Ya que aprendimos esto. Y me movió todos mis planes. Sí. Me movió todos mis y planes. uno que de mami casi no tiene planes, ¿verdad? Resuelve todo de aquí al 2050. Yo escuchándote, es imposible no sentirse conmovido porque obviamente estabas atrasando tu salud y tu tratamiento por la vida de tu hijo. Y creo que es un sentimiento que muchas mamás hacemos con diversos temas. Primero mi hijo y después yo, ¿verdad? Porque obviamente la importancia que tenía para tu hija tu lactancia te hacía posponer algo que te podía conducir a la muerte, pero lo que pensabas en ese momento era primero el hijo y creo que si alguna de las que nos está escuchando o alguno de los que nos está escuchando lo está haciendo, vale la pena que sepa que pues, no es el único, pero que sigue siendo muy importante él o ella. No sé, y tal vez la respuesta es que no, pero ¿cambiarías algo? Porque tal vez al esperarte tanto se dificultó mucho tu caso o repetirías todo igual porque te permitió esos meses de lactancia. Lo repetiría. Lo repetiría porque lo valió. Esos meses de lactancia pude hacer un banco para que mi hija tomara leche todavía hasta unos días antes de cumplir un año. Ya el último mes tomó mixta, pero sí recibió su lactancia. Y pude ir a todas sus consultas médicas, a todo hasta donde me necesitó. Más porque pues, pero la clave fue que mi esposo me dijo, ¿es ahora o la vas a dejar huérfana? Sí, yo creo que también es instinto, ¿verdad? Ajá. Es instinto también paterno, ¿verdad? Porque no solamente existe el Claro, materno, sino el paterno. Claro. Y de que obviamente te respetó en su momento, pero también te supo decir hasta acá. Exacto. ¿Verdad? Somos muy buen equipo y él se portó muy respetuoso, muy amoroso, defendió mi posición porque todo el mundo se asustó, a mi mamá se asustó, mis hermanos y todos querían opinar. Y él decía, no, ella es la que está enferma. Ella decide. Ella es la que está enferma. Y sí, me apoyó un montón, pero sí fue cuando me dijo, no, ahora o la dejas huérfana. O sea, ¿qué voy a hacer yo con una niña? Me decía. A veces necesitamos quizá esa persona que es parte de nuestra tribu y lo hemos hablado en otros podcasts que nos recuerde que pues por supuesto que nuestra opinión es respetada, pero hay un momento en el que también alguien está pensando en nosotros, aunque nosotros no estemos pensando en nosotros mismos. Este caso, el caso de Yanina, fue un caso muy cercano a la mayoría que pertenecen al grupo de la PINI de Cosas de Mamis. Muchas ayudaron y fueron parte del esfuerzo que se necesitó para todo el tema médico y de las cuentas. Así es que a muchas de ellas les quedaron muchas preguntas que querían compartirte y hacerte. Y a la suerte elegimos 2. Es un tema que pues a veces es difícil de hablarlo, pero como el cáncer se habla, vamos a tomar 2 aleatorias y las vamos a platicar. Vamos a hacer la pregunta. La primera dice, a ver, hace poco diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Ella parece estarlo manejando bien. La que lo está manejando muy mal soy yo. No sé qué decirle, no puedo hablarle mucho y empiezo a llorar y se me quiebra la voz. No sé cómo puedo apoyarla o serle de alguna utilidad. Siento que solo estoy complicando más la situación, pero no puedo evitar sentirme así. ¿Cómo puedo ser una mejor hija y ayudarla en esta enfermedad? ¿Qué le dirías? Perfecto. No. Primero,
súper lindo el poder respetar que el deseo de la paciente que está enferma. También es válido que las otras personas se sientan tristes, mal, que la gente que está a tu alrededor se sienta mal. La mejor manera de ayudar es preguntar, ¿verdad? ¿De qué manera te apoyo? ¿Verdad? Y expresarle, disculpa, yo te admiro, veo cómo lo estás manejando tú, yo no puedo manejarlo así, no quiero ser una carga, pero me siento. Entonces, aceptar que ese dolor, ese malestar, ese sentir, y la mejor manera es preguntarle, ¿de qué manera te apoyo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera te acompaño? Y respetando mucho sus decisiones, ¿verdad? Ok. Sí, yo creo que la comunicación es clave porque uno no quiere caer en la imprudencia, ¿verdad? Ujú. Pero en este rol también es alguien muy cercano. Entonces se tiene la Ujú. confianza, ¿verdad? No es como, ay, mi Sí, amiga del trabajo, sino que es mamá, ¿verdad? Entonces, y bien tener esa... importante no tenerle lástima, ¿verdad? Sí. Eso de, ay, no mami, pobrecita. Lo que pasa es que sí, el miedo de, pues, puedes perder a tu mamá, ¿verdad? Ujú. Pero sí, Sí. no tener lástima, sino la manera en que la persona lo afronta, esa es la manera en la que tienes que fluir, sin dejar de sentirte como te sentís, porque es válido, ¿verdad? Y sobre todo porque tal vez en vez de recibir consuelo, para consolando a la persona diagnosticada porque se siente bien, pero ve que los que están a su alrededor no Ajá. lo están. Entonces, quizá esta persona puede encontrar en otras formas el desahogarse, que no necesariamente sea agobiando más a la Pues sí, paciente, que en este caso es sí, su exacto, mamá. pues puede ser con su esposo, si tiene esposo, puede ser con un hermano, si hay más hermanos, ¿verdad? Es un buen apoyo entre hermanos. Y Sí. también es bien importante, que lo hemos dicho en otros podcasts, el apoyo también de un profesional. Si Sí, se requiere clave. psicólogo, si se Eso requiere es para el acercarse, paciente, para ¿verdad? la Que lo familia, un busquen. psiquiatra, un psicólogo, eso es clave. Es que es un proceso muy Ujú. complicado de llevar y habrá que manejarlo. Tengo otra por acá. Vamos a escuchar qué nos dice otra de las mamis. Y la verdad es que sigo pensando que nos vamos a quedar cortos con la cantidad de temas que podríamos platicar alrededor de esto. Dice una mami, tengo cáncer. Últimamente me han hablado que existen tratamientos alternativos que me pueden ayudar e incluso curar. Aprovechando que la visita es de una doctora, me gustaría preguntarle. Me han hablado de la hipnosis, el tai chi, la terapia cognitiva conductual, acupuntura, etc. Quisiera saber si médicamente ella sabe si tiene alguna evidencia de que sí ayude o si alguna de las que mencioné no se recomienda para no hacerla. Las que me recomiende las voy a probar. Ok, esto va a depender mucho del tipo de cáncer, Ok. Ok. pero No había escuchado muchas de las que dijo en mi vida. sí, No sé qué es el tai chi. la tai chi. terapia conductual le va a servir más que todo para el estado anímico, y nuestro estado anímico sí influye en el desarrollo de la enfermedad, Ujú. pero no es que la vaya a curar, ¿verdad? Ok. Entonces, sí la recomiendo porque te va a ayudar con el duelo, y que entre mejor actitud, mejor Puede responder respuesta al cuerpo. exacto, a todo. Ujú. Lo mismo con el tai chi y la hipnosis. Estos no hay estudios que comprueben, estudios grandes, metaanálisis que comprueben que sí van a ayudar a curar. Esto puede ayudar con la parte del psiquis, con la parte emocional. Ahora, si fueran estudios como de pruebas hormonales nuevas, o estudios de casos, o nuevos estudios diferentes más relacionados a lo médico, entonces sí te diría sí. Pero como te repito, habría que revisar qué tipo de cáncer es. Yo sí te lo recomiendo para la parte psicológica, No emocional le van a que hacer daño. conlleva. No le van a hacer daño, no hace mal. eh, pero no es que estos le vayan a curar el cáncer. No hay ningún estudio que diga que estos que menciona ella han curado el cáncer, ¿verdad? Creo que esa expectativa para manejarla sería, te va a ayudar, Ujú. ¿verdad? Te va a ayudar porque el proceso anímico y todo lo que conlleva tener cáncer, que no solo es la enfermedad, es psicológico y es Ujú. todo, puede tener herramientas que te ayuden, pero no esperes que te cure la acupuntura o el tai Ujú, chi ujú. o cualquiera de los métodos que ella decía, ¿verdad? Y siempre de la mano de su médico, porque es bien importante, Exacto. ¿verdad? O sea, también tu médico platicarle, mira, voy a hacer esto, ¿qué opinas? ¿Verdad? Porque el médico tiene toda su historia, ¿verdad? Exacto, por eso te decía yo, Ujú. depende de qué tipo de cáncer, ¿verdad? Y si es compatible o no con la quimioterapia se está recibiendo, con la radioterapia se está recibiendo, con la inmunoterapia se está recibiendo. Entonces va a depender mucho del tipo de cáncer, pero que le vayan a hacer mal,
No, y mucho menos del tai chi, digamos, que es más que todo ejercicio de respiración. Y con memoria, meditación, ¿verdad? meditación, Ok. de fluidez del cuerpo. Y cuando tuviste y lo lograste superar, ¿cada cuánto te deberías de estar chequeando? Seguramente el mismo médico te lo dice, pero para las que tal vez no lo sabemos porque no nos hemos afrontado al tema, ¿qué sería lo recomendable? Mira, como también eso va a depender del tipo de cáncer, en mi caso, inicialmente era cada 4 meses, luego cada 6 meses, y ahora es anual. Ok. Pero eso va a depender muchísimo. De ¿verdad? cada caso. Exacto. Porque hace 2 años me volvieron a intervenir que tenía unos ganglios que estaban sospechosos y empezamos un poquito más seguido otra vez, ¿verdad? Ya habíamos distanciado, empezamos a arrancar otro. Entonces va a variar según el caso, según el tipo, ¿verdad? Pero usualmente la vigilancia cercana se da por lo menos los primeros 5 años, ¿verdad? Ok. Al cumplir los 5 años y no has tenido nada, te declaran libre de cáncer. Ok. A ver, Janina, si nos están escuchando, ¿verdad? Ahorita las personas, tú como mujer, como mamá, como doctora, ¿qué le dirías a esta persona que acaba de recibir el diagnóstico o que ya es repetido, ¿verdad? Porque también se escucha muchas veces, ¿verdad? ¿Qué les dirías en este momento? O sea, desde los 3 puntos de vista. Primero que nada, no caigamos en la positividad tóxica, ¿verdad? Ni irnos a lo súper mega negativo, ni tampoco en la positividad tóxica, sino sentir lo que estamos sintiendo, permitirnos sentir miedo, dolor, tristeza, pero no ahogarnos en ella. Ok. Buscar gente que nos apoye realmente, pero de esa tribu que de verdad va a defender lo que yo quiero, lo que yo siento, mis deseos, que además le interese ponerse a buscar conmigo, pero que no llegue con, mira, leí esto y esto es lo que tenés que hacer, sino que me acompañe. Y de ahí la actitud, sí, la actitud es muy importante. Por eso es que es tan importante la ayuda psicológica, psiquiátrica, acompañamiento psiquiátrico, porque esta actitud va a determinar cómo vamos a luchar. Esto no va a decir que si yo estoy súper positiva, si estoy súper bien, todo va a salir bien, así al final, así porque al final la voluntad es de Dios. Así es. La voluntad es de Dios, poner las manos de Dios, pero saber que estamos luchando hasta donde nuestra parte humana nos permita, sin desgastarnos. Y mucho ánimo, apoyarnos en la gente, es que eso es bien importante, ese apoyo es tan importante en todo, ¿eh? Pues ese sería como mi consejo, y de ahí, en general, tengamos o no tengamos cáncer, no descuidarnos, es que nosotros como mujeres nos ponemos como en De último. Congelada. Sí, así en el último plano, y primero esto, primero lo otro. Está bien querer dar todo de nosotros en todos los ámbitos, pero no, saber escuchar a nuestro cuerpo, descansar también es parte de Es importante, sí, es súper importante como comer, ¿verdad? O sea, como mover todo. el cuerpo y todo esto puede llevar a alguna enfermedad, así que me encanta, ¿verdad? Sí, qué belleza. Felicidades, Janina, porque eres una digna representante de una superviviente de cáncer. No hay una mejor manera de celebrar este 1 de junio que acompañadas por ti e incluso informando tú a otras, ¿verdad? A todas nosotras, de lo poco o mucho que podemos creer saber del tema, de cómo enfrentarlo y también de cómo prevenirlo. De verdad que... Y me quedo con que no importa que tanto te estés cuidando, ¿verdad? Puede llegar. Así que... Mejor estar preparada. Sí. A prepararse, ¿verdad? Exacto. Preparar espiritualmente, estar también, como decís tú, mentalmente, ¿verdad? Anímicamente. Sin caer en la positividad tóxica, que es un término que aprendí hoy. Sí, no, es que pasa Sí. y entonces eso nos lleva a la negación. Y perder No la estoy objetividad. enferma. Exacto, Claro. perder la objetividad, y entonces por eso sí nos podemos ir por otro rumbo si ya no nos queremos tratar, porque solo con mi pensamiento me voy a... O sea, yo escuchaba hace poco un señor que decía, es que tiene cáncer porque se lo permite, no se cura porque no quiere. O sea, no fue Sí, fuera tan sencillo y hubiera pensado, no es no tan quiero tener fácil, cáncer, ¿verdad? gracias. Es Pero- bueno estar informado. De verdad que muchas gracias y espero que este tema pues nos haya ayudado a todas, y sé que se quedó corto, sabemos que vamos a tener probablemente más episodios del tema, pero pues ese es el primer granito para empezar a platicar y hablar del cáncer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y Gracias aceptado la por la invitación. Muchas gracias, Janina. Gracias por tu tiempo. Nos despedimos entonces del podcast de Cosas de Mamis. Chao, Chao, chao. chao.